Una pandemia sin cura. Un virus que para muchos está en el Perú desde la llegada de los españoles. Un tema bastante amplio, pero trataremos de resumirlo en un solo video. Así que el día de hoy hablaremos del racismo en el Perú, pero con el apoyo de un gran amigo, el Historias. Gracias, Boca. ¿Quieren saber de lo que se trata? Pues acompáñenos a descubrirlo. No se despeguen, esto es Boca Explorer. El concepto de racismo se da con la llegada de los españoles. En la etapa de la conquista se tiene el conocimiento que existe un imperio lleno de riquezas, pero es conformado por personas con una ideología diferente. Mientras que los españoles eran monoteístas, los nativos eran politeístas, o sea, creían en varios dioses. Mientras que los europeos eran de un color de piel claro, los nativos tenían un color de piel oscuro. Esto era debido a la zona tropical donde yacen estos individuos. A esto le sumamos que ambos tenían diferentes costumbres, la idea de la raza superior y el tema de que el color de piel define tu estatus ya venía siendo concebido, y cuando se da la llegada de los españoles al imperio, bueno, que eso se los cuente las historias. A todo esto podemos sumarles que se desarrollaba la guerra en el imperio, entre Huáscar y Atahualpa, saliendo Atahualpa victorioso. Cuando se presentan ante el Inca comprueban que sus mundos son totalmente diferentes, y justifican la conquista para culturizar a los nativos. A esto le sumamos las justificaciones de Juan Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Sepúlveda afirma que los indígenas deberían obedecer a los españoles, que debían ser suprimidos debido a su naturaleza de esclavos. Esa es la argumentación que va a sostener Gines de Sepúlveda en esta polémica, ¿no? Los indios americanos son naturalmente siervos, mientras que los españoles son naturalmente amos. Y por tanto es compatible con el orden natural y con la voluntad de Dios que unos sean amos y los otros sean esclavos. Bartolomé no está de acuerdo con la violencia hacia el pueblo indígena, pero sí consideraba que la conquista era la única manera de salvar sus almas y poder culturizarlos. Los indios son paganos, ¿no? Son paganos porque no conocen la palabra de Dios. Su alma no se va a poder salvar porque no han aceptado a Dios, pero no es por su culpa, sino porque no están enterados. Y la conquista va a ser el medio a través del cual van a conocer la palabra de Dios. La conquista va a permitir evangelizarlos y que les llegue la palabra de Dios. Por eso la conquista es justificada para Bartolomé de las Casas. Dada la conquista, se da la división en dos repúblicas, la República de los Españoles y la República de los Indios, reduciendo el valor existencial de los indígenas. Cosa que al final nunca funcionó, pues había gente indígena viviendo entre ellos, trabajando como servidumbre de los pobladores españoles que llegaron posterior a la conquista. Con el pasar del tiempo se estaría llevando a cabo las relaciones entre patrones y servidumbre, combinando sus rasgos, dándose lo que se conoce hoy en día como mestizaje. El mestizaje se da desde la llegada de Colón al Nuevo Mundo, pero es en este punto donde se da una combinación total de razas, ya que llegaron los esclavos negros y con esto un mestizaje masivo. Para medir los resultados de este cruce de razas se utilizaron las castas, que eran denominaciones para medir el grado de mestizaje en los tres grupos principales, blancos, negros e indios. Con el transcurrir de los años se fueron dando rebeliones que iban en contra de la esclavitud. En cierto modo, buscaba propiciar la independencia del Perú, cosa que no consiguieron hasta la llegada de don José de San Martín, quien declararía la independencia del Perú, pero no sería hasta 3 años después, en 1824, donde se daría una independencia total. A pesar de esto, las diferencias permanecían. Los indios y negros no ganaban nada a pesar de que el Perú se convirtió en un país libre. Sería en el gobierno de Ramón Castilla donde se abolió el tributo indígena y la esclavitud de los negros. Este pensamiento discriminatorio racialmente permaneció con el concepto de que los indios y los negros son inferiores a los demás, de manera intelectual y moralmente hablando, definiendo al Perú como un estado costeño y criollo. Es en la primera parte del siglo XX, en la República Aristocrática, donde se da una mayor presencia de racismo. El pensamiento de inferioridad de raza se mantiene. Incluso se llegó a promover la idea de la inmigración de europeos al Perú, para con el paso del tiempo purificar la raza. Esta idea fue propuesta por García Calderón, que a la vez era apoyado por Clemente Palma, que tenía descendencia africana. Avanzando en el tiempo, la capital peruana fue aumentando su población, debido a la inmigración de la gente del campo a la ciudad. En las ya conocidas barriadas. Este concepto lo podemos ver bien plasmado en la obra de José Matos Mar, Desborde Popular y Crisis del Estado.
La búsqueda de las oportunidades y una vida mejor, aunque hoy en día suene redundante, llevaron en ese periodo a que gran parte de la población inmigre a la capital, ubicándose en la falda de los cerros, generando un repudio en varios limeños y provocando una división de clases sociales. A estas alturas el mestizaje en el Perú era masivo y la población era mucho mayor, pues estaban dando casos de familias que estaban conformadas por más de 6 hijos, hechos que aumentaron de gran manera la población en el Perú. Durante mucho tiempo existió la idea de que el orden social se da a base del color de piel, pero en esta etapa se dio una variación sobre este pensamiento, formándose la idea de que el dinero blanquea. Bueno, ya tocamos el tema de historia, ahora pasamos con la actualidad. Este pensamiento de las razas distintas todavía se mantiene, formando los conocidos estereotipos. Esto lo podemos ver representado en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, con algunos personajes humorísticos y series que la mayor parte de sus personajes son estereotipos que se crearon a lo largo de nuestra historia como sociedad. Series como El Fondo y Sitio, No, God, please, no, no. que no tiene nada de malo, es una serie que acompañó a muchos y es parte de su infancia. Pero si analizamos bien, sus personajes están a base de estereotipos. Sin embargo, es una buena serie y a muchos les gusta verla nuevamente a pesar de que terminó hace años. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Pasando a los personajes, tenemos al negro Mama y a la paisana Jacinta. El cielo los juzgue. Así es, no solo estoy tocando América Televisión, también Latina. Estos personajes fueron criticados porque dan una mala imagen de las personas de color y los pobladores de la sierra, dando a entender que los negros son rateros y que los pobladores de la sierra son unos ignorantes y otras características que muestran estos personajes. Pero fuera de esto, el público tiene una responsabilidad, puesto que este contenido que se presenta en los medios de comunicación está hecho para entretener, sin generalizar y promover la discriminación. En ese caso, nosotros somos los ignorantes y los rateros, No, príncipe Zuko. porque no logramos diferenciar entre un contenido de ficción y robamos ciertas ideas de este producto, moldeándola en un estereotipo. Todo esto depende de la perspectiva de las personas. Existen individuos que se mantienen con el pensamiento racista de hace décadas y se alimentan interpretando de mala manera lo presentado en los medios de comunicación. Esa cosa ni sentimientos tiene. Pero existen personas que tienen un pensamiento más racional. No le puedo decir inclusivo porque todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad de pensar y todos tenemos sentimientos. ¿Acaso ya no tiene manos, órganos, sentidos, afectos, emociones? ¿Es que no se ríe igual? ¿No siente igual? Acabo de criticar esta serie y estoy usando sus escenas para darle fluidez a este video. El punto de este video es que por lo que vimos hace un mes en Estados Unidos y por lo que hoy en día muchas personas están saliendo a protestar, también está en el Perú. Y solo nosotros tenemos la capacidad de eliminar este virus llamado racismo. Qué buen sermón. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Fue un gusto llevarles esta información y además agradezco a mi gran amigo El Historias por colaborar en este video y ayudarnos a saber cómo es que este virus permaneció en el Perú desde la llegada de los españoles. No se pierdan mi próximo contenido y sigan a mi amigo Imperio Económico, que recientemente ha subido un video muy interesante y sobre todo informativo. Tampoco no se olviden de mi gran amigo El Historias, que me ha colaborado el día de hoy y ha subido nuevo contenido a su canal. Muy interesante, informativo y sobre todo educativo. Bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Esto es Boca Explorer.